familiarizados con la plataforma, ¿verdad? Entonces, nada más recordarles que aquí en instrumentos de evaluación van a encontrar lo que son las tareas, instrucciones para las evaluaciones y demás. En estos días ya les subo la tarea y lo que le corresponde a cada uno, el problema que les corresponde a cada uno de la tarea número uno. Entonces, por ejemplo, aquí en instrumentos de evaluación tienen las instrucciones del conversatorio sincrónico, la evaluación sincrónica por video y el protocolo para la aplicación de las pruebas escritas y la tarea, ¿verdad? Con los problemas. Tomen en cuenta que esta evaluación, la evaluación escrita, es el 26 de octubre a las 9 de la mañana, es un domingo, y por favor les recomiendo que se lean el protocolo con bastante detenimiento, ¿verdad? Ya que la prueba sí es bastante estricta en ese sentido. Profe, Sí, ¿cómo está? Disculpe, una consulta. dígame. Es que el 26 de octubre es la última sesión de laboratorio y tenía esa duda de cómo se hace, porque al menos yo que soy de lejos, es Laboratorio de de Física física 3. 3. Ajá. Ok, voy a escribirle a Diana porque me imagino que eh, cuando hicieron esto no se fijaron, ¿verdad? Que esa fecha, sí ves, 26 de octubre a las 9 de la mañana. Mañana le escribo a ella temprano para consultarle eso, porque me imagino que no revisó, ¿verdad? Que ese día era la evaluación. Probablemente los que tengan laboratorio ese día tengan que presentar la prueba otro día, pero ahí entonces yo les aviso, Ok, porque, está bien, porque gracias. no, sí, no sé cuántos del grupo estarán en el laboratorio o si bien todos están llevando el laboratorio de física 3, me imagino que sí. ¿Cómo está? Hola, ¿todo bien? Es una pregunta también porque, digamos, yo tuve que hacer un traslado al laboratorio de Cartago, Ajá. o sea, las sesiones en Cartago y son a la 1 de la tarde, pero a mí no me da tiempo, digamos, de irme y llegar, o sea, de salir de la prueba y llegar al laboratorio, entonces yo también tenía como esa duda. En mi caso, que eso por un traslado, digamos, que debería de hacer yo. Ok, voy a consultarle a Diana entonces porque probablemente hubo algún errorcillo ahí en poner la prueba ese día, si también hay laboratorio. Entonces voy a hablar con Diana mañana y cualquier cosa yo les estoy avisando cómo se va a proceder. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Que con gusto. Gracias, profe. Entonces, bueno, sí, eso sería. Como les digo, en estos días yo les subo qué problema les corresponde a cada uno de la tarea, que es lo primero. Y bueno, el conversatorio, ya ustedes aquí tienen, me parece que, bueno, acá tienen las instrucciones y me parece que aquí tienen lo que son las lecturas también. Entonces, para que ya le vayan dando una revisada a esa parte. ¿Y qué más? Bueno, y ya luego el tema de hoy, ¿verdad? Que vamos a iniciar con mecánica de fluidos. Entonces, denme un chancecito nada más. Ok. Ujú. Ok, entonces, lo primero que vamos a ver hoy es el tema, bueno, el capítulo 2 que es de mecánica de fluidos. Entonces, bueno, vamos a iniciar con lo que es la estática de fluidos, ¿verdad? Luego vamos a ver lo que es dinámica. La estática se refiere, ¿verdad?, a fluidos en reposo, situaciones en equilibrio, ¿verdad? Y se basa en la primera y la tercera ley de Newton, ¿verdad? Entonces, ¿alguna me puede recordar o nos puede recordar en qué consistían la primera y la tercera ley de Newton? A ver, ¿qué nos decía la primera ley? O la tercera, que era bastante fácil, ¿no?
Bueno, la primera ley de Newton. La presión ah, aplica, Ajá, dígame. no sé si será esta. La presión aplica a un fluido encerrado que se transmite sin disminución de todas las partes del fluido. Ok, bueno, recuerden que la primera ley de Newton es la que se conoce como ley de la inercia y es la que nos dice que si un objeto está en reposo, este permanece en reposo, ¿verdad? A no ser que se le aplique una fuerza, ¿verdad? Que cambie ese estado. Y luego la tercera ley de Newton, que es la famosa ley de acción y reacción, ¿verdad? Que lo que nos dice es que si se aplica una fuerza sobre un objeto, este objeto aplica una fuerza en dirección opuesta, pero de la misma magnitud sobre el otro objeto. Eh, Esas son las dos, la primera y la tercera ley de Newton. Entonces, y luego tenemos la parte dinámica de fluidos, que es cuando hablamos, ¿verdad? De más bien fluidos en movimiento. ¿Ok? Entonces, tenemos gases, líquidos y densidad. Entonces, ¿qué es un fluido? Bueno, cualquier sustancia, ¿verdad? Que pueda fluir y cambiar de volumen, perdón, y cambiar de forma de acuerdo al volumen que ocupa, ¿verdad? Entonces, y la densidad depende de factores ambientales como la temperatura y la presión, ¿verdad? Entonces, hay fluidos, por ejemplo, bueno, en el caso de la atmósfera, ¿verdad? Cuando yo tengo una parcela de aire, si esta parcela de aire se calienta, su densidad cambia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la calentamos, este se vuelve más ligera, ¿verdad? Entonces tiene la capacidad de ascender en la atmósfera. Si por el contrario, esta parcela de aire se enfría, entonces se vuelve más pesada, ¿verdad? Y desciende. Entonces, la densidad, ¿verdad? La vamos a definir en términos de la masa del material y del volumen que ocupa el material. Entonces, la densidad, que la definimos como ρ, es igual a masa entre volumen. Esta ecuacióncita es sumamente importante, ¿verdad? Para que la tengan ahí siempre presente. Entonces, em, vamos a hablar de lo que es la presión de un fluido, que me parece que era lo que la compañera nos estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, un fluido ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con esta, ¿verdad? Entonces, la presión es igual a esta fuerza perpendicular entre el área. Esta fuerza ejercida por el fluido se debe a los choques de las moléculas, perdón, con su entorno. Y la fuerza, ¿verdad? De igual magnitud, pero opuesta dirección a ambos lados de la superficie para continuar en reposo. Entonces, vean que acá tenemos las dos leyes, la primera y la tercera ley, ¿verdad? Entonces, esta primera lo que nos dice es básicamente esto, la fuerza, ¿verdad? Que ejerce el fluido, ¿verdad? Sobre la superficie. Entonces, la superficie ejerce una fuerza de igual magnitud, pero dirección opuesta sobre el fluido. Y las unidades de presión, ¿verdad? Van a ser un pascal, ¿verdad? Que equivale a un newton metro cuadrado. También tenemos la medida de una atmósfera, ¿verdad? Que también es una medida de presión y equivale a 1.013 por 10 a las 5 pascales. Entonces, la presión en un punto en un fluido es igual a la fuerza, ¿verdad? Entre el área de la superficie. La presión atmosférica es la presión, bueno, sí, la presión atmosférica es la presión atmosférica terrestre, es decir, la presión en el fondo del mar. La densidad, ¿verdad? Decimos que posee el mismo valor en todo el fluido, es decir, cuando hablamos de densidad uniforme es porque nuestro fluido, ¿verdad? El que tenemos en cierto objeto, ¿verdad? Tiene todos los mismos valores de densidad. La aceleración de la gravedad es uniforme también, ¿verdad? Sabemos que este valor es único y se deduce una expresión entre la presión en cualquier punto del fluido en reposo y la altura y. Entonces aquí es importante porque vean que estamos con fluidos estáticos, ¿verdad? Entonces, la diferencia de presión a dos alturas diferentes la vamos a definir de esta forma. Presión 2 menos presión 1 es igual a menos la densidad del fluido por la gravedad por la diferencia de las alturas. Entonces, vean que por ejemplo acá, ¿verdad? Dice cómo varía la presión en función de la profundidad en un fluido con densidad uniforme. Entonces, vean que tenemos, acá tenemos mi fluido, ¿verdad? Tenemos dos alturas y entonces podemos así definir cuál es la diferencia de presión en estas dos alturas
que yo defino, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, aquí hay un Y1, aquí hay un Y2, y así es como yo puedo calcular la diferencia de las presiones. Ahora, la presión a una profundidad H en un fluido de densidad uniforme la vamos a calcular de esta forma, donde P sub 0 es la presión en la superficie del fluido. Generalmente cuando nos dicen que que el recipiente está abierto, ¿verdad? Esta P sub 0 equivale a la presión atmosférica, es decir, a 1.013 por 10 a las 5 pascales, ¿verdad? Este valorcito de acá, ¿ok? Y entonces el otro valor ya sería el que depende de la altura a la que estemos calculando esa diferencia de presiones. ¿Ok? Entonces la ley de Pascal lo que nos dice es que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución en todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente, ¿verdad? Entonces básicamente es lo que sucede con un pistón, ¿verdad? Uno aplica una fuerza, ¿verdad? Y esta fuerza equivale a una presión, ¿verdad? Presión por área, ¿verdad? Y esto viaja por todo el fluido hasta la otra parte del pistón. Tenemos dos tipos de presión. La presión absoluta, ¿verdad? Que es la presión total de todo mi sistema y la presión manométrica. Que esta presión manométrica la definimos como el exceso de presión más allá de la atmosférica. ¿Ok? Entonces, si la presión es menor que la presión atmosférica, la presión manométrica es negativa. Entonces, la presión manométrica va a ser la presión a cierta profundidad menos la presión atmosférica. ¿Ok? Y hay varios tipos de, medidores de presión, ¿verdad? Tenemos el manómetro de tubo abierto o el barómetro de mercurio. Ahora vamos a hablar de flotación o flotabilidad. Aquí entra lo que se conoce como el principio de Arquímedes. Entonces, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por este. ¿Verdad? Entonces, yo tengo un objeto sumergido en agua, ¿verdad? En un recipiente. Entonces, el fluido, ¿verdad? Ejerce una fuerza hacia arriba, ¿ok? Sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a definir nuestra flotabilidad? Masa del cuerpo por la gravedad es igual a la masa de agua por la gravedad. Esta masa de agua, ¿verdad? Es ese fluido desplazado. Si el cuerpo es menos denso que el fluido, ¿verdad? Entonces flotará. ¿Ok? Si por el contrario el cuerpo es más denso que el fluido, entonces se va a hundir. Todo el fluido está en equilibrio, la suma de todas las componentes y de las fuerzas sobre el fluido es igual a cero. La suma de todas las componentes Y de la superficie, de las fuerzas de superficie, debe ser una fuerza ascendente de igual magnitud que el peso, ¿verdad? Masa por gravedad del fluido dentro de la superficie. Esta fuerza ascendente se llamará fuerza de flotación o de empuje. ¿Ok? Que lo definimos con el símbolo B, ¿verdad? Entonces, flujo de un fluido. Ahora, entonces, ya vamos a pasar a la parte de cuando nuestro fluido se está moviendo. Entonces, ya no solo va a depender de las alturas, sino que también vamos a tener la variable velocidad. ¿Ok? Tenemos un fluido ideal. Este es incompresible, es decir, su densidad no cambia, va a tener densidad uniforme. No tiene fricción interna, es decir, no tiene viscosidad, es laminar. Y los líquidos son aproximadamente incompresibles. La línea de flujo es la trayectoria de una partícula individual en un fluido en movimiento. La línea de corriente es la curva cuya tangente en cualquier punto tiene una dirección de velocidad del fluido en ese punto. El flujo estable, cada elemento que pasa por un punto debajo dado sigue la misma línea del flujo. Y el flujo turbulento, que más bien el patrón cambia continuamente, ¿verdad? Es un flujo irregular, caótico, por cambios abruptos en la velocidad o rapidez muy alta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad nos dice, bueno, básicamente tenemos la masa de un fluido en movimiento, no cambia el fluir, ¿verdad? Entonces, mientras el fluido está en movimiento, su masa no va a cambiar. Eso es muy importante. Si la sección transversal de un tubo de flujo disminuye, la rapidez aumenta y viceversa, ¿verdad? Entonces, la ecuación de continuidad para un fluido incompresible, es decir, un fluido en el que su densidad no cambia, va a ser igual al área 1 por la velocidad 1 igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Ok?
La rapidez con que el volumen cruza la sección del tubo, ¿verdad? dV de t es igual al área por la velocidad. ¿Ok? Y entonces, luego tenemos que para un fluido compresible, es decir, en el que la densidad cambia, es la misma ecuación, pero vamos a tener dos valores de densidades diferentes, ¿verdad? En cada una de las secciones transversales. ¿Ok? Luego tenemos la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación nos dice que la rapidez de un fluido, de flujo de un fluido puede variar a lo largo de las trayectorias del fluido y la presión puede variar y esto depende de la altura, ¿verdad? Entonces, digamos, ahora vamos a tomar en cuenta que si tenemos diferentes alturas, entonces la presión cambia, pueden cambiar también las trayectorias del fluido, ¿verdad? Y por ende pueden cambiar también los valores de las velocidades. Entonces, tenemos un fluido que está entre las dos secciones A y B, ¿verdad? Acá y acá. Las velocidades son V1 y V2. Es un fluido incompresible, es decir, aplica la ecuación de continuidad. El volumen del fluido de V que pasa por cualquier sección transversal durante el tiempo de T es el mismo, o sea, este de V es el mismo durante todo el trayecto. La única fuerza que efectúa trabajo se debe a la presión del fluido circundante y se calcula el trabajo efectuado sobre este elemento de fluido como la suma de energía cinética y energía potencial, ¿verdad? Entonces ya ahora no tenemos solamente nuestro cambio en altura, como les decía, sino que también tenemos que agregarle la parte cinética, la parte del movimiento, ¿verdad? Que depende entonces de los valores de la velocidad. Y así es como se ven entonces. La energía potencial, ¿verdad? Es lo que ya conocemos, rho de V por la gravedad, ¿verdad? Por la diferencia en las alturas. Pero ahora tenemos que agregarle la parte de energía cinética, ¿verdad? Que es la que depende de nuestras velocidades. Al juntar estas dos, entonces obtenemos la ecuación de Bernoulli, que es lo que nos dice que la diferencia de presiones, vea que aquí es P1 menos P2, ¿verdad? Es igual a un medio de la densidad por la diferencia en las velocidades más la densidad por la gravedad por la diferencia en las alturas. Entonces, el trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de energía cinética y potencial por unidad de volumen que ocurren durante el fluido. Y así es como podemos ver, entonces, también la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Viscosidad y turbulencia. Bueno, la viscosidad, fricción interna de un fluido, ¿verdad? Como su palabra lo dice, un fluido viscoso, lo podemos imaginar como algo pegajoso, ¿verdad? Algo que, bueno, valga la redundancia, ¿verdad? No fluye, de forma tan bonita, ¿verdad? Como por ejemplo el agua. Se oponen al movimiento de una parte de un fluido en relación con la otra, depende de la temperatura, ¿verdad? Hay fluidos que son muy viscosos y al calentarlos, entonces ya su viscosidad cambia. Y un fluido viscoso tiende a adherirse a una superficie sólida que está en contacto con ella. La turbulencia es básicamente un flujo irregular y caótico. La rapidez excede un valor crítico y depende del nivel de viscosidad del fluido. A mayor viscosidad, ¿verdad? Más laminar. ¿Ok? Ahora vamos a ver unos problemas em, a modo de ejemplo. Ya yo los traigo resueltos, entonces lo que voy a hacer es que se los voy a explicar. Lo vamos a hacer hoy así. Si ustedes necesitan que les explique el paso a paso, entonces la próxima cambiamos la dinámica y lo que hago es que los voy resolviendo. Mientras tanto, los van viendo. Pero en realidad la solución viene muy bien explicada. Entonces, van a tomar en cuenta que tenemos un barril que contiene una capa de aceite de 0.120 metros, ¿verdad? O sea, esta partecita de acá sobre 0.250 metros de agua. ¿Ok? Entonces tenemos un barril con dos tipos de fluido diferente. La densidad del aceite es de 600 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué presión manométrica hay en la interfaz, verdad? Aceite-agua, es decir, acá, en esta parte, ¿verdad? Me están preguntando la presión acá. Y luego me dicen qué presión manométrica hay en el fondo del barril, es decir, en esta parte de acá. Entonces, ¿verdad? Tenemos que la presión en la superficie va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Ok? No me dicen, digamos, si el barril está cerrado o está abierto, ¿verdad? Entonces yo voy a suponer que está abierto y que la presión en la superficie entonces va a ser la presión atmosférica. Voy a llamarle P sub 1 a la presión en la interfaz, agua y aceite, y P sub 2 a la presión en el fondo del barril. ¿Ok? Entonces,
En la interfaz aceite-agua, ¿verdad? En este caso, no me interesa la P sub 2, ¿verdad? Nada más voy a tomar en cuenta estas de acá. La presión en la interfaz y la presión en superficie. El primer bloquecito. Entonces voy a tener, me voy a mi ecuación, ¿verdad? Y que me decía que la presión es igual a P sub 0 más rho GH. ¿Ok? Entonces esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ¿quién es P sub 0? ¿Verdad? Mi P sub 0 es mi presión atmosférica. ¿Ok? Entonces acá lo que yo hago es despejar, ¿verdad? Y decir P menos P sub 0 es igual a rho GH. ¿Ok? ¿Por qué tomo P menos P sub 0? Porque lo que me están preguntando es la presión manométrica. Y recuerden que la presión manométrica es este valor, ¿verdad? Más allá de la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que lo que me están preguntando acá, ¿verdad? No es el valor de P1 en sí, sino que me están preguntando P1 menos este valor de presión atmosférica, ¿verdad? Que va a ser igual a mi presión manométrica. ¿Ok? ¿Verdad? Porque vea que lo que me preguntan presión manométrica en la interfaz aceite-agua, ¿ok? Entonces lo que me están preguntando es, en esa interfaz, ¿verdad? Esa presión, ¿cuánto es más o cuánto es menos que la presión atmosférica? ¿Ok? Entonces, básicamente yo conozco todos los datos, ¿verdad? Porque como estoy trabajando en esta parte de la interfaz, solamente me preocupo por el aceite. Aquí no voy a tomar en cuenta el agua porque estoy trabajando primero acá. Entonces, la densidad del agua, el problema me la da. La gravedad ya la conozco y la altura, ¿verdad? Que es nada más la altura de la interfaz, ¿ok? Y este P menos P sub 0, ¿verdad? Es lo que yo voy a llamar P sub 1. Y esto me da 706 pascales. Aquí, perdón, este no es P sub 1. Este más bien sería así. Y esto es igual a P sub 1. ¿Ok? Y es lo que yo voy a llamar P sub 1 o presión manométrica 1. ¿Ok? Que es la diferencia de esas dos presiones. Entonces, esto me dice que son 706 pascales. Entonces, en esta partecita de acá, tengo que la presión es 706 pascales. Ahora, me preguntan la parte B, la presión manométrica en el fondo, ¿verdad? Entonces, la presión manométrica en el fondo, vamos a tener que sería la presión 1, ¿verdad? Que es la presión que está ejerciendo el aceite sobre el agua, que ya contiene la parte atmosférica, ¿verdad? Y la presión del agua. ¿Ok? Entonces voy a tener que acá, ¿verdad? Me van a tener dos presiones, la presión que ejerce el aceite y la presión que ejerce toda la columna de agua. ¿Ok? Entonces, en este caso, vea que mi presión 2 sería la presión 1, ¿verdad? Sería presión 1, que es la de la interfaz del aceite, más toda la presión que está ejerciendo el agua sobre el fondo del barril. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo acá? Que la presión 1, ¿verdad? Es la presión, la densidad del aceite más la gravedad más la altura del aceite, que ya lo conozco, 706 pascales, porque ya lo calculé. Y adicional, tengo que sumarle la presión que está ejerciendo toda la columna de agua. Entonces, ¿cómo es esto? Sería densidad del agua, que el problema no me da el valor, pero es un valor que tenemos que tener ya memorizado. Es decir, cuando nos salen de agua, densidad del agua, siempre es 1000 kilogramos por metro cúbico. Generalmente los problemas no nos dan la densidad del agua porque es un valor muy obvio, ¿verdad? Entonces, 1000 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad, por la altura del agua, ¿verdad? Acá sería nada más la altura de la columna del agua. ¿Ok? Es decir, nada más este pedacito, porque este otro pedazo ya lo estoy contemplando en la otra presión, ¿verdad? En la interfaz del aceite. Entonces sería 0.250 metros. Acá. Y al yo calcular esto y sumar todo, me dice que la presión 2 son 3155.6 pascales.
Ok, entonces estos serían los dos valores de presión. ¿Alguna duda? Continuamos con el siguiente. Ok, ahora vamos a ver lo que es un elevador hidráulico. Entonces, dice, el pistón de un elevador hidráulico para autos tiene 0.3 metros de diámetro. ¿Ok? ¿Qué presión manométrica en pascales y en atmósferas se requiere para levantar un auto de 1200 kilogramos? También exprese esta presión en atmósferas. Bueno, y aquí me la pedí en atmósferas. Entonces, cuando yo tengo un sistema así, lo primero que tengo que hacer es ver qué fuerzas están actuando, ¿verdad? Recordamos de las leyes de Newton. Primera ley de Newton, ¿verdad? Que de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces yo voy a decir, ¿qué fuerzas tengo yo aquí? ¿Verdad? Entonces acá ya nos movemos, vamos a pensar en presiones, ¿verdad? Porque estamos hablando de fluidos. Entonces, lo primero que tengo, bueno, lo que ya conozco, el peso del carro, ¿verdad? Entonces tengo el peso del carro, ¿verdad? Que ejerce una fuerza hacia abajo. También, ¿verdad? El pistón ejerce una fuerza sobre el fluido, ¿verdad? Porque el pistón lo que va a hacer es bajar y esta presión, ¿verdad? Y esta fuerza, perdón, es igual a la presión atmosférica por el área del pistón, ¿ok? Y luego vamos a tener, de acuerdo a la tercera ley de Newton, ¿verdad? Otra fuerza, ¿verdad? Que ejerce el fluido, ¿verdad? Hacia arriba, ¿verdad? Entonces vamos a tener presión por el área del pistón y esto sería igual a la fuerza del pistón, ¿verdad? Entonces básicamente tenemos tres fuerzas. El peso del carro, la fuerza atmosférica, ¿verdad? Que viene de la presión atmosférica, ¿verdad? Sobre el pistón y otra fuerza que más bien es del pistón, ¿verdad? Hacia arriba, ¿verdad? Hacia el carro, que es presión por el área del pistón y esto lo vamos a llamar fuerza del pistón. Entonces nos preguntan la presión manométrica, ¿verdad? Entonces, veo qué datos tengo. Bueno, tengo el diámetro del pistón, 0.3 metros, tengo la masa, que son 1200 kilogramos, y voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. De acuerdo a la primera ley de Newton, esta sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Entonces, tengo mi fuerza hacia arriba, que es la presión por el área del pistón, menos las dos fuerzas que vienen hacia abajo, el peso del carro y la fuerza debido a la presión atmosférica, ¿verdad? Presión atmosférica más área del pistón, que es lo mismo que fuerza del pistón, peso del carro, menos la fuerza atmosférica. Y todo esto debe ser igual a cero. Recordamos que la presión manométrica es igual a presión menos la presión atmosférica, ¿verdad? Y la vamos a llamar P sub cero. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de todo esto que acabo de formular? Lo que necesitamos es determinar quién es P sub cero, es decir, presión menos presión atmosférica. Ok, entonces tengo mi ecuación. Vean que acá a esta ecuación yo la llamo número 1 y me la traigo para acá. ¿Ok? Tengo presión, área del pistón, menos presión atmosférica por área del pistón, menos el em, peso del carro y eso es igual a cero. Entonces, acá lo que yo voy a hacer, lo voy a escribir aquí arriba, yo voy a dejar de un lado, voy a dejar el P por el área del pistón, ¿verdad? Menos la presión atmosférica, ¿verdad? Por el área del pistón y el trabajo que es en el que no tengo un valor en común, ¿verdad? Porque vea que las dos presiones tienen en común el área del pistón, voy a pasar el trabajo para el otro lado, ¿ok? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar el área del pistón a factor común, ¿verdad? Entonces saco área del pistón y me queda presión menos presión atmosférica y esto es igual a W. ¿Y qué ven ustedes aquí? Bueno, acá, entonces, lo que tenemos, que esto es lo que yo ocupo averiguar.
Esta es la presión manométrica que me está pidiendo el problema. ¿Ok? Entonces nos venimos acá, ¿verdad? Entonces ya esto es, y es más fácil, porque acá entonces lo que tendría, me voy a venir para acá, me va a quedar que P sub 0, ¿verdad? Es igual al peso del carro sobre el área del pistón. ¿Ok? Y esto, ¿verdad? Es lo que tenemos acá. Peso del carro sobre área de pistón. El peso del carro sabemos que es masa por gravedad, no hay fallo. Y el pistón nos dan un diámetro y en el dibujito podemos ver que es circular. Entonces, ¿cuál es el área del pistón? Pi por R cuadrado, ¿verdad? Entonces nos dan el diámetro, lo cual quiere decir que lo que tenemos que hacer es simplemente hacer el diámetro entre 2 y meter los valores, ¿verdad? 1200 kilogramos, que es la masa del carro, por 9.8 metros segundo al cuadrado, que es la gravedad, entre pi por el radio, que sería 0.15 metros al cuadrado, ¿verdad? El diámetro a la mitad. Y esto me da 1.7 por 10 a la 5 pascales. El problema nos dice que también les demos el valor en atmósferas. Por tanto, recordamos que una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿ok? Y entonces hacemos una conversión, ¿verdad? Una conversión como la que ya conocen. Si tengo pascales arriba, entonces pongo pascales abajo, ¿verdad? Atmósferas arriba, pascal se me va con pascal y esto me queda 1.7 atmósferas. Acá. ¿Alguna duda en este? ¿No? Continuamos. Ok. Ahora vamos a ver un poco de... Ahora vamos a la parte de flotación. Entonces tenemos este problemita que lo que nos dice es, una roca tiene una masa de 1.80 kilogramos. Cuando la roca se suspende del extremo inferior de una cuerda y se sumerge totalmente en agua, la tensión de la cuerda es de 12.8 newtons. ¿Cuál es la menor densidad de un líquido en el que la roca puede flotar? Nos dan la tensión, ¿verdad? Nos dicen la masa y nos dicen que la roca la sumergimos en un líquido. Entonces, de igual forma, ¿cómo iniciamos haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre? Tenemos una tensión hacia arriba, ¿verdad? Que es la que me está sosteniendo la roca. Tenemos el peso de la roca, ¿verdad? Masa por gravedad y como está metido en un fluido, tenemos que tomar en cuenta nuestra flotabilidad, que es una fuerza que actúa hacia arriba. Entonces nos dan la masa y ya nos dan la tensión y nos piden la mínima densidad para que el cuerpo flote. Entonces, bueno, acá, la fuerza de empuje, ¿verdad? Que, bueno, acá la puse como E, pero en realidad es E, ¿verdad? Actúa hacia arriba de la roca opuesta a la gravedad. El principio de Arquímedes aplica y las fuerzas deben estar balanceadas. ¿Qué es lo que quiere decir que las fuerzas deben estar balanceadas? Que la sumatoria de estas fuerzas que yo tengo en mi diagrama debe ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que tenemos es, hacemos la sumatoria de fuerzas que ya conocemos, ¿verdad? Y básicamente lo que vamos a tener es, si venimos acá, voy a tener que la tensión más, ¿verdad? Mi fuerza boyante menos mi peso es igual a 0. ¿Ok? Pongo entonces todas las fuerzas de acuerdo a su signo y eso es igual a 0. Porque vamos a asumir, de acuerdo, igual, primera ley de Newton, todo está en equilibrio. Luego entonces lo que vamos a hacer es que vamos a despejar acá la parte del peso. Lo mandamos para el otro lado, ¿verdad? Simplemente para acomodar un poco. Y vean que acá lo interesante es que, bueno, tengo que esto es tensión más, ¿verdad? ¿Qué es la flotabilidad? Bueno, recordemos que era masa de agua, ¿verdad? Masa de agua por la gravedad. Y esto es igual a la masa de la roca por la gravedad. ¿Ok? Entonces, esto, ¿verdad? Es lo que tengo aquí abajo. B es esto, ¿verdad? Y el peso, que el peso es el de la roca.
¿verdad? Entonces recordamos que la fuerza de flotabilidad es la masa de esta agua desplazada por la gravedad y bueno, el peso, que es la masa del objeto por la gravedad. Esta va a ser mi ecuación número 1. Ahora, como yo les mencioné, cuando hablamos de densidad, hay que tener siempre, ¿verdad? Muy presente que es masa entre volumen. ¿Por qué? Porque acá ustedes en ningún lugar ven densidad por ningún lado, ¿verdad? Y me están preguntando, mínima densidad para que la roca flote. Entonces ustedes van a decir, ¿de dónde me saco la densidad, ¿verdad? Del líquido que necesito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recordar que a partir de nuestra masa hay un volumen, yo puedo determinar los valores de densidad. Entonces, sabemos que la masa del agua es igual a la densidad del agua por el volumen. ¿Ok? Primero. Entonces ahora yo voy a agarrar esto y lo voy a meter en la ecuación 1. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a decir que la tensión más la masa del agua ya no la voy a expresar más como masa, la voy a expresar como densidad por volumen, ¿verdad? Porque básicamente de acá la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces sería densidad del agua por el volumen, ¿verdad? Y esto por la gravedad. Y esto es igual a masa de la roca por la gravedad. ¿Ok? Entonces vean que estos dos valorcitos de acá es lo que yo llamaría masa del agua, mi antigua masa del agua. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo identificado eso, ¿verdad? Yo digo, de todo lo que está aquí, ¿qué es lo único que no conozco? ¿Verdad? Yo conozco la masa de la roca, me la da el problema. Conozco la gravedad porque es un valor constante. Conozco la densidad del agua porque aunque el problema no me la da, yo sé que es 1000 kilogramos por metro cuadrado porque la masa del agua es la misma. Y conozco la tensión porque el problema me la da. Entonces, ¿qué es lo único que no conozco? El volumen. ¿Verdad? Entonces vean que con este toquecillo lo que hicimos es, yo no tengo forma de saber cuál es la masa del agua porque no me lo están diciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a expresar en términos de la densidad y del volumen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para averiguar la mínima densidad para que la roca flote, necesito saber el volumen. ¿Ok? No me interesa saber la masa de agua que tengo ahí. Necesito saber cuál es el volumen en el cual está contenida mi roca, ¿verdad? Para poder averiguar entonces esa otra densidad que me están pidiendo. Porque no me están pidiendo densidad del agua, me están pidiendo la densidad mínima de algo, de un fluido cualquiera, ¿verdad? Pero entonces para poder yo averiguar esa densidad mínima, necesito primero saber el volumen en el cual está contenido. ¿Ok? Entonces acá básicamente lo que hacemos es despejar el volumen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo despejamos el volumen? Bueno, es un despeje normal, densidad del agua por el volumen, por la gravedad, ¿verdad? Iniciamos acá, masa de la roca por la gravedad, menos la tensión, ¿verdad? Y entonces ya ahora sí, me queda que el volumen, ¿verdad? Es igual a masa de la roca por la gravedad menos la tensión entre la densidad del agua por la gravedad, ¿verdad? Que es esta ecuacióncita de acá. ¿Ok? Ahora, ya una vez que tengo, ¿verdad? Esta ecuación número 3, vamos a decir, ahora cambiamos el agua por un líquido, donde ρ es la densidad de ese líquido. ¿Ok? No sabemos cuál líquido, ¿verdad? Cualquier líquido. Ocupa averiguar la densidad mínima de un líquido. Para la densidad mínima, la roca está totalmente sumergida, es decir, el volumen desplazado es sube. ¿Ok? Entonces, nos vamos de nuevo a la fuerza de empuje. ¿Quién es la fuerza de empuje? Bueno, la fuerza de empuje va a ser, la fuerza va a ser, es igual a masa por la gravedad. ¿Ok? Entonces, acá lo que tenemos es, bueno, recordamos que esto es masa
¿verdad? En este caso es de líquido desplazado, el que sea, ¿verdad? Por la gravedad. Y esto es igual a masa de la roca por la gravedad, ¿verdad? Entonces, esto si nos devolvemos, ¿de dónde sale esto? Acá está, ¿verdad? Masa del cuerpo por gravedad es igual a masa del agua o del líquido desplazado por la gravedad. Esa es mi fuerza boyante. Entonces, eso es lo que yo voy a aplicar acá. ¿Ok? Pero de nuevo, lo que me están pidiendo es un valor de densidad. Entonces, esta masa yo la voy a expresar en términos de que masa es igual a densidad por volumen. Y por eso es que aquí tengo densidad, volumen por gravedad es igual a masa de la roca por la gravedad. ¿Ok? Entonces, ahora yo acá lo que voy a hacer es que voy a despejar el valor de densidad, porque lo que yo necesito saber es cuál es el valor de la densidad de ese valorcillo de ese líquido que me están diciendo. Entonces, sí, eso es muy fácil, ¿verdad? Porque es una ecuación en la que simplemente tengo masa de la roca por la gravedad y la gravedad y el volumen que multiplican la densidad los paso a dividir. ¿Por qué hice todo esto para despejar el volumen? Porque aquí voy a necesitar ese volumen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que yo voy a agarrar, ¿verdad? Este valor de acá, la ecuación 3, y lo voy a meter acá. ¿Verdad? Entonces, básicamente lo que voy a tener es que la densidad es igual a la masa de la roca, ¿verdad? Vea que este se me va gravedad con gravedad, ¿verdad? Entonces me queda nada más masa entre el volumen. ¿Y cuál es el volumen? Mi ecuación 3. Masa de la roca, ¿verdad? Por gravedad menos la tensión sobre la densidad del agua por la gravedad. ¿Sí? Y así es como yo averiguo mi valor de densidad mínima. ¿Ok? Entonces, acá, bueno, acá yo simplemente hice un reacomodo, ¿verdad? Pero bien, pueden meter los valores acá, así tal y como está, ¿verdad? Porque ya conozco todas las incógnitas. Si ustedes meten sus valores ahí, les va a obtener que la densidad mínima para que esa roca flote es de 3.640 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Continuamos. Vamos a ver este otro, que lo que dice es, bueno, tengo un tanque que con cierta altura, con cierto diámetro y con un huequito, ¿verdad? Por el que se sale el agua. Entonces, un tanque cilíndrico vertical cerrado y elevado con un diámetro de 2 metros contiene agua a una profundidad de 0,8 metros. Un trabajador accidentalmente hace un orificio circular con diámetro de 0,02 metros en la parte inferior del tanque. A medida que el agua sale del tanque, el aire comprimido hacia arriba del agua en el tanque mantiene una presión manométrica de 5 por 10 a la 3 pascales en la superficie del agua. Desprecie los efectos de la viscosidad. Entonces, lo primero que me pregunta es, inmediatamente después de que se hace el orificio, ¿cuál es la rapidez con el que el agua sale por ahí? ¿Verdad? Entonces, básicamente es, por acá va a salir el agua, ¿verdad? Y va a salir a cierta velocidad y me están preguntando cuál es la velocidad. Entonces, cuando ya nos hablan de velocidades, ¿verdad? Y de diferencias de altura y demás, sabemos que tenemos que movernos ahora a la ecuación de continuidad y a la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Entonces, primero defino qué datos tengo, un diámetro 1, una altura, un diámetro 2 y una presión manométrica, ¿verdad? Vengo y escribo mis dos ecuaciones importantes, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Entonces, la ecuación de Bernoulli es presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 más un medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Tiene que ser igual a la presión 2 más la densidad
por la gravedad por la altura 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. La ecuación de continuidad lo que nos dice es muy sencilla. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, voy a definir, muy importante, cuál es mi punto 2, mi punto 1 y mi punto 2. Yo digo que el punto 1 será el agua en el tanque y el punto 2 será el orificio por el que sale el agua. ¿Ok? Entonces, de la ecuación de continuidad, ¿verdad? Acá tenemos, como es cilíndrico, entonces las áreas, ¿verdad? Son básicamente pi por r al cuadrado, ¿verdad? Esas van a ser mis dos áreas, porque los dos son círculos. Entonces, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Aquí simplemente sustituyo pi por r1 al cuadrado es igual a velocidad 1 y pi por r2 al cuadrado es igual a velocidad 2. Y acá yo decido despejar la velocidad 1, ¿verdad? Pi por r2 al cuadrado sobre pi por r1 al cuadrado es igual a la velocidad 2. ¿Por qué hago esto? Esto es simplemente para ir eliminando la cantidad de incógnitas con las que voy a trabajar, porque vean que aquí tengo velocidad 1 y velocidad 2, ¿verdad? Pero con la ecuación de continuidad yo puedo definir la velocidad 1 en términos de la velocidad 2 y ¡plá! Ya me quito una incógnita. ¿Ok? Ahora, me dicen, importante, ¿cuál es la rapidez con la que el agua sale por el orificio? Es decir, lo que me están preguntando es V2. Entonces, con más razón, necesito ver la forma de quitarme V1. O sea, no la voy a averiguar porque no la necesito. Pero necesito V2. Entonces, como necesito V2, entonces a partir de la ecuación de continuidad, me puedo volar V1. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Que tengo P1 más rho Y1 más 1/2 de rho V1, ¿verdad? Es igual a P2 más rho Y2 más 1/2 de rho GV2. Entonces, vea. Algo aquí también importante, que esto ocurre mucho en estos problemas cuando tengo un orificio muy grande y un orificio muy chiquitito, es que como decía inicialmente, es que cuando se disminuye el tamaño, ¿verdad? Del orificio por el que pasa el fluido, aumenta la velocidad. Entonces, si yo vengo acá, yo digo, bueno, el diámetro 1 son 2 metros, ¿verdad? Y el diámetro 2, vea que es 0,02 metros, es decir, es muchísima la diferencia del tamaño de los agujeros. Por tanto, la velocidad en 2 tiene que ser mucho, 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 mucho más grande que la velocidad en 1. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que entonces yo puedo decir, y entonces la velocidad 1 es despreciable, ¿verdad? Porque es muchísima la diferencia en los valores de los diámetros. Entonces lo que voy a decir es, ¡pap! Esto tiende a 0, porque la velocidad 1 no es comparable con la velocidad en 2. Entonces con eso nos queda una ecuación mucho más sencilla. ¿Verdad? Nos queda P1 más rho Y1 es igual a P2 más rho Y2 más 1/2 de V2. Algo importante acá y muy interesante es que, por ejemplo, el problema nos da una presión manométrica, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Mi presión manométrica básicamente es la diferencia de la presión 1 menos la presión 2, ¿verdad? Porque la presión manométrica entonces es la diferencia de la presión que tengo aquí, ¿verdad? Y la presión que tengo acá. Y eso es lo que nos da el problema. Entonces, la idea aquí entonces es, bueno, acá yo les pongo el comentario. Recordamos que la presión manométrica se define como la presión en superficie, P1, menos la presión a cierta profundidad, P2. ¿Verdad? Entonces es P1 menos P2 es igual a P sub 0. Y también tenemos que H, ¿verdad? Es el valor de las diferencias de las alturas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, H es igual a Y2 menos Y1. ¿Ok? Entonces, esos son dos cositas que tengo que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces las dejo anotadas por ahí, ¿verdad? Porque ahora voy a reacomodar mis ecuaciones de tal forma de que yo pueda utilizar eso. Entonces me vengo acá y voy despejando mi ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Entonces mi ecuación de Bernoulli me quedó, vamos a ponerla aquí, P1, dice que es más rho Y1
es igual a P2 más rho G Y2 más 1/2 de la densidad por el volumen al cuadrado. Entonces voy a empezar a reacomodar. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, voy a poner P1 menos P2 de un lado de la ecuación y voy a decir que esto es rho G Y2 más 1/2 de rho, esto es velocidad 2 al cuadrado, ¿verdad? Aquí me falta un cuadrado. Y esto que está sumando lo paso a restar. Menos rho G Y1. Puedo hacer acá un reacomodo, ¿verdad? Vea que esto de acá sería P sub 0, ¿verdad? O la presión manométrica que me da el problema. Y vean que aquí tengo rho G y rho G en factor común. Entonces, puedo reacomodar y la ecuación me quedaría P sub 0, que es igual a rho G Y2 menos Y1, ¿verdad? Más 1/2 de rho V2 al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, de nuevo, acá, esto es H. ¿Ok? Entonces ya yo puedo ir escribiendo mi ecuación. Acá, ¿qué es lo importante? Acá yo busco despejar V2, ¿verdad? Entonces esto es rho G H más 1/2 de rho V2 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, tengo P sub 0 que menos rho GH y esto es igual a 1/2 de rho V2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora sigo despejando y acá lo que tengo que hacer es este 2 lo paso a multiplicar al otro lado y la densidad la paso a dividir. Entonces me queda 2 entre la densidad por la presión menos rho GH, ¿verdad? Y esto es igual a la velocidad 2 al cuadrado. ¿Qué? ¿Qué es este paso de acá? Ahora, bueno, acá lo que yo hago es que distribuyo, ¿verdad? Ustedes bien pueden distribuir o pueden trabajar a partir de ahí, ¿verdad? Entonces, acá, si ustedes distribuyen, básicamente nos queda 2 por rho GH entre rho más 2 P sub 0 por rho. Entonces, en esta primera parte de la ecuación se me van las densidades y me queda que la velocidad 2 es igual a la raíz de 2GH más 2P sub 0 rho. Todos los valores ya los conozco, ¿verdad? Conozco la gravedad, conozco la altura, la presión manométrica y la densidad porque es agua. Entonces es 1000 metros, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ustedes meten todos esos valores a la calculadora y les da que la velocidad 2 es 5.07 metros por segundo. ¿Alguna duda en esa? ¿No? Ok, esta última, ven, acá está resuelta. Entonces, les voy a subir la grabación y les voy a subir la presentación. La idea es que ustedes vean este problema, lo vean aquí resuelto, ¿verdad? Y la otra semana iniciamos con consultas sobre el problema, ¿verdad? Entonces se los voy a dejar así. La idea es que ustedes lo lean, intenten hacerlo ustedes y si no, bien, aquí está la solución. Si aún con la solución tienen dudas, lo vemos la otra semana al inicio de la clase. ¿De acuerdo?
para que practiquen un poquito por ustedes mismas. Sí, de acuerdo, chicas. Profe, yo tengo Sí, una consulta. dígame. Es que en el aula virtual me sale una evaluación uno. No sé si ya lo explicó, pues es que yo entré tarde, entonces quería saber si esa evaluación es como diagnóstica o si es una evaluación normal, ¿entiende? Las evaluaciones que están ahí, que dicen evaluaciones en línea, son diagnósticas, esas no tienen ningún valor. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Ujú. Ok, con gusto. Bueno, entonces si no tienen dudas,